Perfecto, doctor. ¿Me avisas? Sí, doctor, un segundito, un segundito. Mm, Logro observar, ¿verdad, doctor? Sí, ahí estoy viendo el primer diapositivo. Perfecto, doctor. Entonces ya podemos empezar. Puede empezar, doctor. Bien. Buenas noches, estimados alumnos. Por varios problemas que ya les va a contar su amigo, he tenido este retraso. Pero vamos a empezar con este punto que es muy importante, que está casi de moda y que les va a servir mucho para lo que es su carrera. Se trata del virus del papiloma humano. Pasamos a la segunda. Correcto. Entonces, este virus pertenece a esta familia del papiloma viridae. Y lo importante que vean acá, dice virus sin envoltura, es un ADN de cadena doble. Esto que es sin envoltura, le favorece mucho para hacer todo lo que hace. Permanecen en formas de dos tipos, miren, latente, que se llama también episomal, inactivo, y es como un circulito que está pegado al final del cromosoma en el núcleo. Y la otra forma que es activa, para que se ponga activa, tiene que meterse al cromosoma del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos lo primero que hay que saber que hay una forma inactiva y una forma activa. No se puede cultivar. La corrección he puesto que ya son más de 150 tipos de virus y que tiene así como el virus de la hepatitis llega al hígado, el virus de la rabia, pum, se va al cerebro, así tiene su tropismo. Este tiene su tropismo para todo lo que es la piel y todo lo que es la parte mucosa. Entonces, piel, mucosa, ¿y dónde hay eso? En los genitales, en la laringe, en la vía oral, en la conjuntiva ocular, en los conductos de la nariz, ¿no? Y todos esos sitios. Ahí va a meterse este virus de acá que estamos viendo, uno de estos se va a meter, porque estos 150 tipos que tiene ahora son para distintas partes del cuerpo. Lo que ustedes deben haber visto con mucha frecuencia es esos que salen unas verruguitas en la mano, en la rodilla, en el pie, cuando uno se va a bañar a piscinas que no son muy limpias, lo que se llama la verruga vulgar. Esa es su forma que más se conoce. La próxima, por favor. ¿Correcto? Entonces, miren, es la primera causa del cáncer cervical. Eso hay que tener en cuenta. ¿Quiere decir que puede haber otras causas de cáncer de cervical? Sí. Entonces, el cáncer cervical vamos a tener de dos tipos. Uno, los relacionados al PBH, al papiloma humano, y el otro que se llama los cánceres no relacionados. Esos todavía están en estudio, pero son poquísimos. La mayoría son de ese tipo. ¿Cómo se transmite el virus? Sexualmente. Dice hombre, mujer, mismo sexo, genital, 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 boca, anal, genital. O sea, de cualquier forma en la que haya contacto. Miren que acá no se hace hincapié en que el pene tiene que entrar a la vagina o entrar al ano o entrar a la boca. Solamente con el roce, va a poder ponerse los virus, porque los virus en el varón casi la mayor parte de veces vive en la uretra. Entonces, de ahí sale con la primera secreción y hace ese contacto. Porque van a encontrar pacientes o alguien que va a decir, pero yo nunca he tenido relaciones. Entonces uno conversa y dice, pero siquiera ha jugado, siquiera han tenido un contacto, se han tocado, y por ahí es donde sale el origen. La transmisión vertical hasta ahora entre el mar y el feto no está comprobado. La próxima, por favor. Entonces, miren, este es un ejemplo bonito que va a seguir. El canal cervical está acá arriba, nos dice rojito, y las capas que tiene la piel, y vienen hacia abajo, donde dice epitelio normal arriba, dice membrana basal. Entonces, esa membrana basal es una cuestión óptica que se ve en el microscopio, porque no se conoce hasta ahora cómo es, pero es una formación en la que la piel se divide del resto de los órganos que tapa. Y esa cantidad de células se está tratando de hacer ver la cantidad de células que tiene la piel. Si subimos de la membrana basal, mire, ¿cuáles son las primeras células que encontramos?
células basales madre. Eso quiere decir que de ahí va a ir creciendo todas las otras células, las parabasales, la escamosa y la capa escamosa madura. ¿Y cuál uno puede ver rápidamente en qué está la diferencia? En el tamaño del núcleo, ¿verdad? Miren el tamaño del núcleo de las tres primeras capas de abajo y miren el tamaño del núcleo de las capas de arriba. O sea, un núcleo que se ha achatado, ha disminuido, la célula se ha, entre comillas, descompaginado. Eso es lo que ocurre normalmente en la piel del cuello uterino. Pero ¿qué ocurre? Ahí estamos dejando ver un, una pérdida, una solución de continuidad entre las células, ¿ven, verdad? Como una rajadura, toda una mancha blanca ahí. Esas son microabrasiones. ¿Qué cosas son microabrasiones? Heridas chiquititas, que uno no las ve. Si pone un microscopio, ¡buf!, lo vas a ver como si fuese un valle, con su río adentro. Pero como no es así, no se ve. Y eso se ha visto frecuentemente, cuando a todos nos debe haber pasado, seguro que a ustedes también, cuando uno se cepilla los dientes, a veces sangra. Y uno se enjuaga y trata de ver de dónde está el otro sitio que está sangrando y no se ve. O sea, son abrasiones pequeñas. Ese tipo de abrasiones ocurre en las relaciones sexuales. Ya hemos hecho el hincapié de que no tiene que haber relación sexual para el contagio, pero ahora estamos hablando de que sí tienen relaciones sexuales. Entonces, en las relaciones sexuales siempre hay estas abrasiones. Y son abrasiones que no se ven, nunca sangra a la paciente. Pero sí, con la embestida que da el pene al cuello uterino, se produce estas cosas. Entonces, perdón un ratito, listo. Entonces, el virus que está arriba, se ve el rojito ese que está ahí en la parte de arriba de la abrasión, entra por ahí y tiene que llegar hasta abajo, hasta las células madre. Llega ahí las células madre y se pone para tratar de hacer la enfermedad. Y si se dan cuenta, miren, de la abrasión para la derecha, abajo dice epitelio infectado y a la izquierda dice epitelio normal. ¿Por qué se puede saber que el epitelio ya está infectado? Por el tamaño de los núcleos que están arriba. ¿Ven esos dos núcleos que están arriba grandes? Esos son núcleos que tienen el ADN del virus ya integrado. No están solamente como episomal. Listo, vamos a ir avanzando. La siguiente. A ver, ahí vamos a ver un ratito los letreritos que salen a la derecha. Dice, las partículas del virus se ensamblan y el virus se libera. Bueno, si ven toda esta partecita, podemos Sí, doctor. retroceder un poquito, A ver, Johan. doctor, un segundito. Sí, sí puede proceder. Ya, una más. Listo, ahí nomás. Bien. Entonces el virus ha entrado y está adentro y está acoplándose a las células. Ahora pasa a la siguiente y vemos cómo el virus que ya se ha metido al núcleo de la célula va quedándose en las demás células y va, entre comillas, multiplicándose, ¿no? ¿Y para qué? Para que cuando ocurra este problemita hacia arriba, sigamos a ver, dice ahí, el virus utiliza las células del huésped para replicar el ADN viral y expresar las proteínas codificadas. Eso lo vamos a explicar, tenemos más abajo. Sigue, por favor. Y ahí está, mire cómo salen todas las partículas del virus una vez que ya se libera y se pone así. Entonces este virus se infecta, pero con tanta velocidad y con tanta rapidez que en la edad de la adolescencia y la juventud, prácticamente es uno de los virus que más infecta a las personas en el mundo. Vamos a seguir viendo eso. Siga la próxima, por favor. Listo, ahí. Miren, acá vamos a, presten bastante atención. Genética y estructura del virus del VPH. Dice, genoma es una molécula de ADN circular de doble cadena. ¿De acuerdo? Lo que decía. Y que tiene tres regiones. Y miren a la derecha, donde está el círculo sin colorear, está lo que dice ahí, de control larga, miren,
dice por ahí una L, dice proteínas tempranas, ¿no? Y proteínas tardías. Y ahora vamos a ir viendo. El E6, por ejemplo, es un oncogen, o sea, una proteína que produce el virus. ¿Y qué cosa hace este oncogen que produce el virus? Inactiva una proteína que nosotros tenemos que se llama la proteína 53. ¿Qué cosa es esta proteína 53? Es la supresora de tumores, es la que repara el ADN. Imagínense al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que todos los días manda un escuadrón para revisar cómo están las calles. Y donde ven los baches, lo tapan. Donde ven los baches, lo tapan. Ese hace el P53. Entonces, evita de que la plista P se deteriore, evita de que los tumores crezcan. Por eso se llaman proteínas de supresión de tumores. Entonces, ¿quién lo inactiva a él? El E6. El E6, si se da cuenta arriba en la parte circular, miren, está numeradito ahí, ¿no? E6 y E7 están casi juntos, los dos que son los peligrosos. Después sigue el E7, que es otro oncogen, también un gen producido por el virus, que tiene el virus ahí en su parte corporal. Y se une a una proteína del rinoblasoma, otro tipo de proteína que protege el rinoblasoma a nosotros. Y se libera el factor de transcripción F2F y estimula la fase S. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que interviene en la fase de reproducción celular. Ahí cuando interviene en esa fase de reproducción celular, en la fase, en donde aprovecha el virus y se mete a la célula. Después habla de las proteínas largas, L1, proteína mayor, dice 80% de la cápside viral. Miren, tiene una cápside, no tiene pared completa, ¿no? Pero lo bueno es que produce anticuerpos, es inmunogénico. Y la L2, la proteína menor de cápside viral, que también está abajo, también es inmunogénica. ¿De acuerdo? Entonces acá estamos sacando esas cosas. Primero, cuál es la actividad del E6, cuál es la actividad del 7 y a quiénes ataca. La próxima, por favor. Bueno, acá vemos aparentemente todo, pero miren cómo está ahora todo el epitelio tomado hasta arriba, ¿no? Las células son cúbicas hasta casi el final. Y arriba, cuando se hace planito, revienta la célula y deja los virus libres. ¿Y dónde está eso? En el canal cervical, ¿no? O sea, en lo que es el endocervix y lo que va a ser el cuello y la vagina. Y el otro lado dice, BPH tiene varios mecanismos inmunes de evasión. Mire, el ciclo de vida viral ocurre enteramente dentro del epitelio. O sea, nadie puede entrar dentro de la célula. Segundo, no produce viremia. ¿Qué cosa quiere decir? Que el virus no circula en la sangre por todo el cuerpo como los otros virus que entran. Por eso es que no da reacciones de fiebre ni de malestar, nada de ese virus está metidito, escondido ahí. Tercero, no produce muerte celular que se vea, como cuando, por ejemplo, ocurre el sarampión, la rubiola, esas cositas que se mueren pedacitos de la piel, ¿no? No produce inflamación. Y más aún, la inmunosupresión causada por las proteínas virales. Entonces, ¿qué cosa hace el E6 y el 7? Usa sus proteínas para hacer una inmunosupresión y poder meterse. También dice acá, la invisibilidad del VPH y los mecanismos de evasión de la respuesta inmune le permiten a la infección persistir. Miren, y graben esto. De evasión de la respuesta inmune, de evasión de la respuesta inmune, le permite a la infección persistir. Entonces, para nosotros es importante qué cosa en este virus. Debe demostrar que no es persistente. O sea, este virus no debe continuar mucho tiempo. Tal es así que les decía que en la adolescencia y la juventud millones de personas están contagiadas, pero cuando llegan a la edad de adulto mayor, no de adulto mayor, sino de adulto, de 35, 40, 50 años, la cantidad de gente infectada con virus es pero poquísima. Si es que han habido 90% en la edad de adolescencia y la juventud, va a haber menos de 1 o 2% cuando tienen la edad adulta. Y segundo dice, la infección persistente
es prerequisito, pero puede no ser suficiente por sí sola para la producción del cáncer del cuello uterino. ¿De acuerdo? La infección persistente. Entonces, cuando usted les pregunte, tengo BPH, ¿cuándo te lo has hecho? Hace 5 años. Ah, no te preocupes. Ahora hay que repetirlo y a ver si es que continúa. Se repite el virus y ya no lo tiene. Y si lo tiene, de repente es una nueva infección por otro virus. Por eso es que ahora se hace siempre la tipificación de qué virus es. Entonces, si nos, virus, nos dicen virus 16, 16, 16, y es el que está siguiendo positivo en 5 años y positivo en 5 años, ah, ese es persistente, va a causar la enfermedad. Pasemos a la próxima. Bueno, historia natural de la infección del PVH y el cáncer de cervix. Miren, abajo, 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 al final dice ADN episomal circular, ¿de acuerdo? Y al otro lado, abajo, al costado dice ADN integrado. Y encima, ¿qué dice? ADN circular, eliminación de la infección. O sea que cuando todavía sea circular y no se haya integrado el ADN, esos se van a eliminar. El cuerpo los va a botar o ellos mismos van a tener su cansancio de reproducción y van a desaparecer. Pero cuando ya se integra el ADN, miren, ustedes ya se figura, ya le alcanza. Seguimos avanzando. Vamos ahora a la primera línea arriba. 1 año, dice, mire. Y abajo de amarillo dice infección inicial de VPH, o sea, la primera relación sexual para mala suerte le contagió el virus. Y en 1 año va a pasar y va a tenerse así, infección persistente, y a ese se le va a llamar el NIC1, ¿de acuerdo? Y después va a pasar 5 años, mire, para que pase a NIC2 o a NIC3. Miren, ahí ya tenemos 5 años acá y 5 años por acá, tenemos como 11 años, y más o menos en 20 años va a convertirse en cáncer. Entonces, uno a veces, cuando ve pacientes jóvenes, dice, no, pero ¿cómo? Esta señora no tiene ni 35 años. Y si dice 20 años, debe haber tenido sus relaciones sexuales tempranas. No, hay virus que son más dañinos que otros, más, entre comillas, virales que otros, ¿no? Esos son las cepas de alto riesgo, que son las cepas del 16 y el 18. Pero acá tiene un claro ejemplo de cómo es que cuando todavía va a desaparecer y cuando ya va a ser cáncer. Cuando va a desaparecer, sabemos nosotros que en un transcurso de 2 o 3 años hace uno un nuevo dosaje de virus y ya no aparece la enfermedad. Pasemos a la próxima, por favor. Bueno, acá tengo una imagen bonita de lo que dice la historia de lo que hace el virus. Si ven la imagen que está donde dice Mill Cytology anormalidades, abnormales, ¿no? Ahí vemos un, una imagen de lo que es las células del cuello uterino que lo han tomado para un Papa Nicolau. Entonces abajo dice BP cervix, ¿no? Infectado con BPH. Y a la izquierda tenemos a las células, los virus del papiloma humano y que van a entrar a causar la infección. Entonces todo eso es la infección de cómo se transmite, ¿de acuerdo? En el otro lado está cuando es la persistencia del virus. Miren la persistencia del virus, todo lo que hace, lo que se llama las lesiones precancerosas. Y esas lesiones precancerosas van a ser como los callos. ¿Han visto ustedes cómo se forman los callos de algunas personas en los pies o la mano cuando escribimos mucho? Así se pone la piel del cuello uterino. Y cuando uno le echa una solución para observarlo, que es con cloruro de sodio, ¿no? Le echa y se pone blanco. Entonces ya es un señal del virus. Y cuando este persiste más, da señales de otro tipo, no solamente epitelio blanco, sino también de cómo van creciendo los punteados rojos. Por acá vamos a tener ejemplo de eso. Pasemos, por favor. Bueno, para ver, prevención primaria. Retrocede un poquito, por favor. Miren, en toda esta etapa acá, la que dice prevención primaria es la fase de infección, ¿de acuerdo? Y prevención secundaria es en la fase cuando ya está con lo que se llama el NIC, la neoplasia intraepitelial cervical, que es lo que hemos graficado ahí por años.
de NIC2 y NIC3 por 5 años de ese tipo. Sigamos la próxima. Bueno, más de 150 tipos. Miren, mucosos a la izquierda y cutáneos a la derecha. Y vamos a tener tipos de bajo riesgo y tipos de alto riesgo. Por ejemplo, a la izquierda dicen tipos de alto riesgo. ¿Incluyen quién? Al 16 y al 18. Entonces, a esos tenemos que perseguirlos. Si es que la paciente viene y dice, doctor, tengo mi análisis del virus acá, uno ve y dice que es 16, entonces hay que decirle, señora, usted tiene que tener por lo menos 2 controles al año. En cambio, miren el tipo de bajo riesgo, ¿no? Desde 6 al 11 y años más que les vamos a presentar. Esos de ahí no tienen esa velocidad de producir enfermedad. El 16 y el 18 seguramente que están en esas pacientes de 35, 40 años que les digo que ya tienen el cáncer avanzado. ¿Cómo? Si empezaba a tener relaciones recién a los 25 o a los 20 años, ¿no? Seguimos por el lado de mucosos, ¿no? Dice grado de bajo de normalidades de las células mucosas, grado alto de normalidades precánceres de células humanas y varios casos de cáncer. A eso va a llegar esos esos virus de alto riesgo. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, el virus del papiloma humano, dice, ahí está en el centro, dice BPH, y mire todo lo que va a infectar. Esto va a infectar tanto porque se contagia, ¿no? Y en este caso estamos hablando del genital, va a poder contagiarse por los varios tipos de relaciones sexuales que tenemos, pero también ya saben ustedes que van a haber virus propios para la faringe, virus propios para la piel, para que den las verrugas y así, ¿no? O sea, no solamente, no siempre cuando hay un cáncer de faringe, quiere decir que tiene, porque ha hecho sexo oral, no. Hay también virus que son para ese tipo de piel. La próxima, por favor. Riesgo de infección por VIH. Miren, la infección de VIH es común. 80% de mujeres la adquieren. ¿Se imaginan? De millones de mujeres que hay en el mundo, el 80% adquiere este virus. Riesgo acumulado de adquirir la infección, dice mujeres con un compañero sexual, 46%, 3 años después de la primera relación sexual. Obviamente, bueno, pues mala suerte si la primera relación sexual se contagia, ¿no? Pero casi siempre tiene que haber a veces varias parejas o a veces que las parejas no son monógamas y bueno, uno contagia al otro. El riesgo de infección por VIH oncogénico es más alto incluso después de la primera relación sexual y continuará, hoy continúa, a través de toda la vida. Y lógicamente, mientras esté con actividad sexual, si que tiene el virus, va a ir contagiando. Ya van a escuchar esto en las clases que hagamos después o que tengan con los profesores de ginecología, que hay que usar para prevenir esas cosas. La mayoría de las infecciones son eliminadas. Miren, la mayoría de las infecciones son eliminadas, se van solos, pero es menos probable eliminarlos cuando las mujeres son mayores. Miren, ven. Entonces vamos a tratar, creo que hay una imagen, la próxima, por favor. Bueno, ya lo vamos a ver. Clasificación epidemiológica de virus asociados a cáncer de cuello y los serotipos de alto riesgo. Miren, ahí tenemos como 14 tipos de alto riesgo, pero 16 y 18 son los que encabezan, ¿no? Entonces, con 16 y 18 se contagia un pequeño porcentaje de mujeres. Por los otros virus que son no peligrosos, se contagian, pero la gran mayoría. Y por eso hay que hacerles el seguimiento con la tipificación del virus. La próxima, por favor. Enfermedad de transmisión sexual, DNA del PVH, 90% en cáncer de cervix, 94% en recesores preinvasores y 46% de papilicorados anormales. Van a ser responsables de tener el VPH. Por eso es que ahora muchos dicen el hacer la prueba del virus
por el CR, o sea, por el ADN, es más efectivo que hacerlo con el papá Nicolau. Lógicamente, en el primero estamos usando ADN, en el segundo estamos buscando células anormales, pero siempre tiene que haber células anormales para hacer colposcopía. Ahora por todo el sitio están las colposcopías que hacen sin ningún fundamento y más aún todavía en personas jóvenes y les hacen hasta una conización y todas esas cosas. No hay necesidad de tanto ver en las clases que se hacen. Riesgo de mujeres de PPH dice, más al 16, miren, cuando es positivo al 16, 122 veces más riesgo para hacer el cáncer que cualquiera de los otros virus. O sea, este 16 hay que tenerle mucho, mirándolo por todo lado. La próxima, por favor. Bueno, esta es una historia de más o menos de lo que ha ido pasando. Él es el doctor George Papanicolaou. Miren, apréndanlo a escribir desde ahorita para que no pongan Papanicolaou. No, no es Lao. Es Papanicolaou. Así se debe de pronunciar, Papanicolaou. ¿Perdón? Y él, cuando descubrió las células, estudió, incluso hay historias de que la primera mujer a la que hizo el papá Nicolau fue a su esposa, y bueno, felizmente me encontró bien. Y miren, mirando desde el año 1949, se emplea lo que se llama la citología convencional, o sea, lo que conocemos como papá Nicolau. En 1996 entra la visión de células en base líquida. Y después en el 2000 entran las pruebas de BPH con dosaje de ADN. Y de ahí, con el dosaje de ADN, se encuentran los marcadores que hemos leído, el E6 y el E7, y también ya se hace la vacuna. Ahora la vacuna está dando resultados excelentes. Ya va a ver, creo que es Australia, uno de los países que en unos años ya no va a tener cáncer de cuello uterino. Y así muchos otros que han estado utilizando, se pueden entrar ahora por la inteligencia artificial y van a ver la cantidad de países que están beneficiándose por el uso de la vacuna. ¿Y a quiénes hay que vacunar? Bueno, hay que vacunar a todos, porque la forma de contagiar ya hemos visto cómo es. Y en preferencia es vacunar a las mujercitas a los 9 años de edad, de 9 a 11 años, preferencia, pero se puede vacunar después a cualquier edad hasta los 35 o 40 años. ¿De acuerdo? Y los varones, sí, pues cuando son varones que también son muy polígamos, entonces hay que vacunarlos. Pero si son monogámicos, van a ver que nunca van a necesitar nada para esta enfermedad. Creo que es una de las últimas. A ver, la próxima. Ah, no, esta es la importante. Miren, cambio hacia una prevención del cáncer de cervix basada en el BPH. Miren la primera curva negrita del BPH y ese pico que tiene de 15 a 30 años. Miren. Y después va bajando, va bajando, bajando, eso significa que menos gente se va contagiando. Y de 15 a 30 años casi no existe el cáncer. Miren, ahí estamos poniendo la línea roja de cáncer, que empieza más o menos a los 33, 34 años, ¿no? Por ahí empieza a aparecer cáncer. Lógicamente, para que se haga ese cáncer, ese virus ha persistido. Por eso arriba en la curvita negra del LPH se ve la persistencia como va hasta que llega el cáncer. Y el precáncer es la azulita. La azulita es esta que hemos dicho, NIC1, NIC2, el cambio de las células, el papá Nicolau, esas cosas, ese es el precáncer. Y también van a ir hasta desaparecer, pero algunas que no desaparecen, miren, va poco a poco, poco llegando a cáncer. Entonces, 45 años es nuestro pico para el cáncer y empieza a quedar a los 32 años. Pero van a ver ustedes cuando estén en los hospitales, van a encontrar pacientes con menos edad. Bueno, entonces ahí vemos lo que se está produciendo actualmente, lo que hice, y cómo va a ser el futuro con la vacunación, ¿no? Va a ir desapareciendo, desapareciendo hasta que ya no hay. Y hay que hacer esos controles de prueba de ADN para ver si que es el mismo virus. A veces vienen contagiadas con un virus y después vienen con otro virus. Y ahora pues ya no hay tanta, ¿cómo se puede decir? Tanto no, no está bien la palabra. Ya no hay tanto control para prevenir las relaciones sexuales, ¿no?
es prácticamente libre, se tiene edad más temprana, el cambio de pareja es más frecuente. Entonces los estudios de este tipo van a tener que seguir aumentando. La próxima, por favor. Listo, se acabó. Entonces, recalco, el E6 para el P53, el E7 para el PVH reumatoide, para que cause la enfermedad tiene que tener el ADN integrado y algunas de las cosas más que les he recalcado para que tengan. Bueno, jóvenes, con las disculpas del caso, por favor, quisieran preguntar algo porque en estas cosas siempre hay preguntas, hay cosas que quedan flotando. A ver, Johan, le damos un tiempito para que pregunten. Claro, doctor, pero parece que está todo claro y chicos, ¿tienen alguna pregunta, consulta o inquietud respecto al tema? Bueno, perfecto, está bien. Entonces voy a hacer llegarte el otro, la otra presentación para que tenga una de las otras cositas que que he puesto ahí. Por ejemplo, va a ver unas fotos del cuello uterino en la que está una con la lesión inicial del virus y la otra con la lesión del virus que nosotros le llamamos lesiones visibles en la colposcopía. Esas, por ejemplo, salen en el Papá Nicolau positivas y por eso es que pasan a colposcopía. Y si es que alguna cosa de lo que van a ver cuando les mando no entienden, por favor, cualquier día en la universidad me hacen la pregunta y les voy a explicar. Bien, gracias, gracias, Jonah, y disculpa lo que ha pasado, pues. Listo, doctor. No, doctor, no se preocupe, estas cosas suceden. Doctor, muchas gracias por la clase del día de hoy. Y bueno, nada, pasaré asistencia y eso sería todo, doctor. Listo, gracias, hasta luego. Listo, doctor. Repito, muchas gracias por la clase de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Chicos, un momento que voy a descargar la asistencia.